Hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús, estamos celebrando sábado Santa María en sábado, que estamos hoy recordando nuestra Madre María Santísima. Siempre son los primeros sábados de mes que recordamos. En este día 5 de noviembre, Día de los Santos, estamos celebrando a San Celestino V, pontífice renunciante en el año 1296. Nos preparamos para escuchar este canto que el Señor nos da en este día sábado, en el nombre de Jesús. Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, tu Hijo Jesucristo, desde tu vientre te consagró Madre universal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Celestino Pontífice que renunció. Este santo se hizo famoso porque ha sido el único papa que ha renunciado a su cargo. Bueno, hoy el Papa Benedicto XVI también nació en el año 1215 en los Abruzos, Italia. Él mismo y su autobiografía narró cómo eran sus padres. Dice así: mis padres eran muy santos a los ojos de Dios y muy estimados por los vecinos a causa de su excelente comportamiento. Daba mucha limosna y recibía siempre muy bien a los pobres que llevaban a pedir ayuda. Tuvieron 12 hijos como el patriarca Jacob, y siempre pedía al Señor que alguno de sus descendientes lograra llegar al sacerdocio. Pedro fue el último de los 12 hijos, al que llegó a ser sacerdote. Ella se entristecía porque ninguno de sus hijos mayores mostraban inclinación hacia el sacerdocio o hacia la vida religiosa, pero el niño menor le decía: mamá, yo te daré la alegría de consagrarme a Dios. Viendo a la mamá que Celestino tenía una gran inteligencia y muy buenas cualidades, pero para el estudio se propuso hacerlo estudiar, aunque toda la familia se oponía a ello, y aunque tuvo que hacer muchos sacrificios para lograr costearle sus estudios. Él dice en su biografía que el primer libro que logró leer de corrido fue el de los Salmos, y que este fue para toda su vida el libro preferido para leer,
meditar cada día y todos los días. Celestino era un estudiante diferente a los demás. Su recreo preferido consistía en retirarse a la soledad, meditar y a rezar. Amaba mucho el silencio y le fastidiaba las fiestas mundanas donde hay tragos y bailes y pecado. Al final, cuando tenía 20 años, supo que en una montaña había un ermitaño dedicado a la oración y se fue hacia allá. Y este santo religioso que enseñara el arte de orar y de meditar se construyó una celda tan estrecha que apenas cabía de pie o acostado. Y allí se estuvo 3 años en la más estricta soledad. Al principio todo era consolaciones y alegrías espirituales, pero luego empezaron a llegarle las terribles tentaciones que no lo dejaba en paz ni de día ni de noche. Era el ataque de los enemigos del alma para hacerle desistir de sus vocaciones a la santidad. Afortunadamente, a base de la oración, de mortificaciones y de consultar de vez en cuando a su director espiritual, logró vencer. Fue ordenado sacerdote, pero sentía mucho temor al celebrar la Santa Misa porque se creía indigno. Consultó entonces a un anciano ermitaño, el cual le respondió: ¿y quién es digno de celebrar la misa? Celebre cada día, pero celébrela con temor y temblor, o sea, con inmenso respeto al santo sacrificio. Al oír estas respuestas se le fueron sus temores. Muchos hombres deseosos de hacer penitencia y de conseguir la santidad se fueron a vivir allá cerca de donde moraba Celestino para recibir de él sus instrucciones, y así llegó a tener 14 conventos bajo su dirección. Su fama de santidad y milagros que obtendría por medio de la oración lo hicieron famoso en todos los alrededores. Había muerto el Papa Nicolás IV y los cardenales electores se habían dividido en 2 partidos contrarios y lo llevaron 2 años sin poder elegir el nuevo pontífice. Al fin se le ocurrió una idea a elegir como papa un santo monje, y eligieron a Celestino, que antes se llamaba Pedro. Y un día, cuando él menos lo imaginaba, llegaron al monte donde habitaba varios prelados a comunicarle la gran noticia. Su susto fue espantoso y se echó a llorar, pero la gente lo aclamaba como el mejor para este cargo. Celestino tenía 80 años. En su coronación como pontífice asistieron más de 200,000 personas. La veneración hacia este tan grande que tenía que pasar días enteros por la ventana impartiendo bendiciones a las multitudes que llegaba a visitarlo. La entrada solemne se hizo cabalgando en un burrito, cuyos riendas eran llevados por 2 reyes, Carlos de Anjou y Carlos de Hungría, en el año 1294. Pero pronto se dio cuenta Celestino de que él no estaba preparado para tan difícil cargo, ni tenía cualidades para ello, ni conocía las leyes y cánones que regía a la Iglesia en el Vaticano. No sabía hablar bien el latín en el cual se redactaban los documentos pontificios. No tenía la suficiente pericia para no dejar engañarse. Así como era tan sin malicia y tan generoso, muchos aprovechaban que le concedían cuanto le pedían, y llegó al caso de nombrar hasta 3 personas distintas en un mismo cargo. Y para acabar de completar como su inclinación era a la oración, a la meditación y al silencio, mandó que le construyeran una celda de monjes en el Palacio Pontificio, y allí se dedicaba por horas y horas a la oración y a la meditación, y mientras tanto no había quien despachara los asuntos de la oficina del pontífice. Y él mismo reconoció que había sido un error de aceptar el cargo de papa y se propuso renunciar. Es el primer caso en el que ha concedido a la historia de la Iglesia de que el papa renuncia a su cargo. Primero,
publicó un decreto declarando que el sumo pontífice sí puede renunciar a su alto cargo. Luego reunió a todos los cardenales y les leyó su renuncia al pontificado y le pidió que nombrara a su sucesor. De allí mismo se despojó de todos sus ornamentos pontificios y se vistió de simple monje y se propuso irse otra vez a la soledad y hacer oración. Era el 13 de diciembre del año 1294, apenas había sido pontífice durante 5 meses, pero sucedió que su sucesor, el Papa Bonifacio VIII, al sentir que se formaba en Roma una gran partida en su contra y en favor de Celestino, mandó que volviera otra vez a la ciudad para que apaciguara los ánimos. El santo, que no quería saber ya nada más de esos asuntos materiales, salió huyendo, pero se fue puesto preso y llevado a un castillo donde lo encerraron como prisionero. Por 2 años estuvo allí dedicado a rezar y a meditar. Cuando algunos se quejaban de que lo tuvieran encerrado, decía: lo que yo siempre deseaba era tener una celda llena de silencio y de apartamiento de todo para poder dedicarme a la oración y a la meditación. Y esta celda me la han dado aquí. ¿Qué más puedo pedir? Murió santamente en el año 1206. Fue declarado santo en el año 1313. San Celestino V, recuérdanos a nosotros que vamos a encontrar mayor paz y tranquilidad, dedicándonos a orar, a meditar en silencio, que gastando nuestros tiempos en demasiadas actividades materiales. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Celestino. Este varón hermosamente supo defender la gracia de su oración, de su entrega, de su bendición, que hoy estamos escuchando, estamos celebrando, estamos viviendo. Bendiciones a todos los celestinos, a las celestes. Por ahí tengo una hermana celeste que está en Cardel. Celestino, el padre Celestino, de aquí de por la parroquia, así se le llama, La Cabaña, enfrente del estadio. Y bueno, pues el Señor nos invita a tener ese espíritu de recordar la vida de los santos, pero a la vez disponernos para que también nosotros vayamos viviendo ese grado de gracia y bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó, murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella, de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. ¿Y que los muertos resucitan? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en esta mañana de sábado estamos escuchando el Evangelio de mañana domingo. Nos habla el Señor sobre este tema, de la cual muchas personas enraizan su vida moral desde la tierra, pensando que en el cielo no se va a pedir cuentas. Y en esa situación, aquellos fariseos, saduceos, no creyendo en la resurrección, creen que no va a pasar nada después de este camino de resurrección, después de esa situación,
los saduceos le hacen una interrogación a Jesús, una pregunta en torno a su nivel carnal, en torno a sus bajos instintos, a sus inclinaciones, a sus deseos. Y cuando esto sucede, escuchamos claramente que el Señor escucha toda la trayectoria del pensamiento de ellos. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado y muere su hermano, y entonces el que sigue le puede emparentarse con la mujer para que deje descendencias, y así sucesivamente 7 hermanos se casaron con la misma mujer. Ese pensamiento está muy deteriorado en el ámbito moral, social, y es muy denigrante esa situación que pudieras tú ver que el hermano que sigues toma por mujer a la señora, y el hermano que sigue toma por mujer a la señora. Qué horrendo en el ámbito moral que esas culturas que se tienen así, porque las hay. Hay unas culturas en donde el hombre puede compartir a su esposa con sus hijos, y culturas bien deterioradas en todo ámbito social, moral, en relación a su dignidad. Y bueno, pues aquí esa situación, aquí estos son gente conocida, son gente sabia, son gente que tiene interés de saber la palabra de Dios, porque dicen, Moisés nos dejó escritos, lo saben. Entonces, de esa naturaleza podemos tener gente que conoce y está viviendo su lujuria, está queriendo vivir su lujuria en esa situación. Y gente que tiene conocimiento, que tiene esa situación de estar en una relación social continuamente, tiene una vida denigrante, una vida muy sucia dentro de su integridad. Y bueno, pues Jesús le dice, escuchándolos toda su trayectoria, Jesús no los interrumpe. Es importante saber que el Espíritu de Dios nos invita a saber escuchar. Aquellos arrojan todo lo que tienen dentro, y entonces dicen al final, ¿de cuál de ellos será esposa? Puesto que los 7 fueron casados con ella, los 7. Y Jesús contesta de la siguiente manera: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos, es decir, todo lo que realices aquí en la tierra tendrá una consecuencia en el cielo. Tienes que tener mucho cuidado con esa realidad, porque todos los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán tener, ni podrán morir. Es más, ya no será ni hombre ni mujer, serán como los ángeles de Dios, de acuerdo a la dignidad, pues Él los habrá de resucitar. Ahora bien, esa dignidad corresponde a que tú tengas esa naturaleza de amar lo que eres soltera, amar la dignidad dentro de la soltería, amar esa dignidad con plenitud, con profundidad. Eres casado, amar a tu esposa, amar a tu esposo con esa integridad de la cual nada te falte ahí, que tengas esa profundidad de sellar todos tus compromisos que te exige tu vida carnal, que te exige tu vida pasional o tus deseos. Y de esa manera tener esa situación de poder ser coherente con lo que has elegido, porque tú lo has elegido. Nadie te puso que eligieras. La libertad que te llevó a tener ese amor por esa mujer fue una elección, o la libertad que te lleva a ser una mujer sola, una madre sola o una soltera, pues es una elección, y tienes que identificarte con el enamorado. Por eso dice el Señor que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y ahora que tú estás de una manera soltera, madre soltera o solamente soltera, pues hoy escuchaste a San Celestino, que le encantaba la vida de soledad, del silencio y de la tranquilidad. Pues he de decirte que esa es una vida muy pacífica. Los ruidos nos siguen dentro y fuera, los ruidos nos aturden para tener decisiones, las inclinaciones de todo un bullicio nos persiguen para donde quiera que vamos. Y bueno, pues hoy San Celestino nos pone un ejemplo
de poder estar en silencio, en gracia y bendición. Así que todo el ámbito de nuestra vida en relación con los demás debe de ser moral y espiritual. Y en esa situación se muestra la educación que llevas, la educación que tienes y la formación, cual te relacionas con los demás. Ese va a ser el punto de tu desenvolvimiento con Dios. Así que en este día nos está hablando el Señor sobre esta situación de la cual los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. ¿Y cuánta gente hoy, en el 2022, no cree en ese tema? Por eso se vive de una vida sexual desordenada. Las mujeres creen que son dueñas de su cuerpo, pueden hacer con lo que quiera, con lo que quiera ello, con su cuerpo, de tal manera que le es fácil abortar y le es fácil, sin darse cuenta de que van a haber tres cosas dentro del perdón. Dios te perdona porque Dios es grandemente misericordioso cuando tú llegas a tener esa reconciliación. Y para que veas que es perdón, te invito a ver a María Himalaya. María Himalaya. Ella es una mujer que estaba antes practicando el aborto y era una enfermera o una doctora que realizaba muchos abortos en un país, hasta que se dio cuenta de lo que hacía y cayó en cuenta con lágrimas y llantos, son distintos lágrimas y llantos, a darse cuenta de que el ser humano está desde el vientre de la madre. Y tenemos hoy grandes testimonios de su proclamación, María Himalaya. Sí, así como la escuchas. Que la escuches y te des cuenta de esa realidad. Muchas mujeres tienen ese espíritu de creer que son dueñas de su propio cuerpo y pueden hacer con ello lo que quieran, inclusive abortar y hacer de esa naturaleza. El hombre de igual forma cree que es dueño de su propio cuerpo y puede ofrecerlo a cualquier otro hombre que cree que está bien su vida, porque eso se llama amor. Eso es una aberración. Y tiene dos mentiras: la mentira social que va caminando y la mentira genealógica de su biología, la mentira interior en su XY no lo puede cambiar por nada. Y bueno, pues hoy yo te invito a que tengas en cuenta que esto viene desde el libro que hemos proclamado hoy del Evangelio de San Lucas. Así que en esta mañana de sábado, el Señor nos invita a que observemos cuáles son las mentiras que tú has permitido y que has llevado a cabo y que crees que no te van a pedir cuentas. Ten cuidado, porque no hay pequeñas mentiras, no hay mentiras grandes, no hay mentiras oscuras, blancas y negras. El padre de la mentira es Satanás. Escúchalo bien. Así que hoy, aquellos que no creen en la resurrección de los muertos, aquellos que viven de una manera aforada a lo que pide el cuerpo, el Señor les va a pedir cuentas. Dios perdona. Tus familiares, tíos, parientes, papás te van a perdonar a la larga, pero el que no te va a perdonar va a ser tu cuerpo. ¿Y cuántas muchachas que han ido a abortar se les le perforaron su vientre? Después de reaccionar, que son conscientes de que no era un camino recto, el camino ese de ser una feminista abortista, y que después recuerda que quiere ser madre, ya no puede, porque su vientre lo perforaron con esa situación, con esa dificultad. Así que hoy, en esta mañana de sábado, el Evangelio nos dice que claramente tenemos un Dios de vivos y no de muertos, y puede que estemos aquí en la vida, pero estamos con un espíritu de muerte. Que Dios te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz
sábado para todos. Nos vemos al rato en la Santa y Sagrada Eucaristía. Bendiciones. Les invito a que sigan compartiendo la página. Estamos en ese contexto. Y bueno, pues estamos en la novena que se prolongó 3 semanas de Cristo Rey en cada una de las etapas. Este próximo lunes nos toca en la 4ª etapa. Bendecido seas.